Buenos días, mi nombre es Jesús Fernando Montoya Ochoa. Vengo a presentar la práctica número 16, que es la de control de variedad de frecuencia en la materia de control de máquinas eléctricas, impartida por el maestro García Irigoyen Mario. Bueno, voy a empezar con el marco teórico. Primero voy a definir el variador de frecuencia, que en esta práctica utilizamos el TQN3. Un variador de frecuencia es un dispositivo utilizado para controlar la velocidad de un motor eléctrico a fin de mejorar el control de procesos, reducir el consumo de energía y generarla de forma eficiente. Y también disminuir el estrés mecánico en las aplicaciones del control de motores. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues se divide básicamente en tres fases. La primera es en el rectificador, que convierte la corriente alterna en corriente continua utilizando diodos rectificadores que permiten el flujo de corriente en una sola dirección. También puede incluir un circuito de corrección de factor de potencia para mejorar la eficiencia energética. Luego viene el inversor, que toma la corriente continua del rectificador y la convierte nuevamente en corriente alterna de frecuencia variable, utilizando transistores de potencia controlados electrónicamente para generar una señal de corriente alterna con voltaje y frecuencia ajustables. Y por último está el controlador, que es el componente principal del variador de frecuencia. Recibe las instrucciones de velocidad, torque de motor y ajuste de frecuencia, y el motor de salida del inversor en consecuencias. También supervisa constantemente las condiciones de funcionamiento del motor, como la temperatura, la corriente, la carga, y la puede realizar ajustando y protegiendo el motor de posibles fallas. Bueno, en resumen, el variador de frecuencia toma la corriente alterna de la red eléctrica, de dos fases, la convierte en corriente continua y luego la vuelve a convertir en corriente alterna ajustable en frecuencia y voltaje. Esto permite controlar la velocidad y torque del motor de manera precisa y eficiente, lo que lo hace adecuado para ampliar amplia gama de aplicaciones industriales donde se requiere control de velocidad y ahorro de energía. Bueno, ahora voy a explicar las terminales del TQN3. Primero voy a empezar con las de fuerza, que son las de arriba de color crema. Eh, Tiene dos líneas, bueno, tres líneas de alimentación, un neutro y dos fases. Luego las tres salidas hacia el motor, que es T1, T2 y T3. Luego P1, PBR, que es la conexión de resistencia de frenado. P1P, que es la conexión reactor DC, y P, que es la conexión a tierra. Ahora las de control, que son las verdes de la parte de abajo. Incluye R2A, que es un regulador de salida multifuncional. R2B, que es el mismo regulador. R1C, que es un contacto común. R1B, que es un contacto normal cerrado. Y un RA1A, que es un contacto normal abierto. Luego los 10 voltios, que es una perilla de frecuencia de máximo 10 miliamperes. Luego vendrían S1, de S1 a S4, que son terminales de entrada digitales multifuncionales. S5, que son terminales de entrada multifuncional. Pero también se puede usar como una entrada de tren de pulso para controlar la frecuencia de salida. Y S7, que esto es un poco diferente, ya que aquí se puede incluir un valor analógico, ya que es una terminal de entrada de señal analógica o terminal de entrada multifuncional S7, o sea, pueden cumplir las dos funciones. Luego 112, que es una señal analógica, una entrada de señal analógica. Los 24 voltios, que son común para señales digitales. El común, que es de 0.5 a 2 caballos en este caso. Y 24G, que es el común para entradas digitales de S1 a S6 de entrada NPN. Ahora voy a explicar el display del TQN3, que incluye 4 displays de 8 segmentos, varios LEDs alrededor y también con 7 botones y una perilla. Primero voy a empezar con los LEDs, que el primero, que es SEC, significa secuencia, que indica si el sistema está apagado o prendido. Luego FRQ, que significa frecuencia, que es el control de comando de frecuencia desde el teclado. FWD, que es adelante, el controlador está funcionando en dirección hacia adelante. Rep, que es reversa, significa que el controlador está funcionando en reversa. Fun, que es función, que sirve para ingresar los parámetros A o B. HS o RPM, encendido, significa que el desplegado muestra la frecuencia en salida. Volt, si está prendido, significa que el desplegado muestra el voltaje de motor. Amps, que significa que si está prendido, es que está desplegando la muestra de corriente del motor. Ahora voy con los botones.
Primero están las flechas de arriba abajo, que sirve para configurar la frecuencia de salida del inversor cuando se usa la modalidad de teclado. Run Stop, que sirve para cuando es seleccionar la modalidad del teclado, controlar la salida del inversor. Desplegado función, que sirve para alternar el desplegado entre el valor de salida seleccionado del inversor. FWD Rep, que sigue cuando es seleccionar la modalidad de teclado controlado a la dirección del motor. Este botón sirve para controlar la dirección del motor. Luego Reset, que sirve para restablecer el inversor después de una falla. Y leer guardar, que se usa para leer o guardar, como dice su nombre, los parámetros A y B. Bueno, en este caso, en esta práctica solo utilizamos los botones para asignar los valores necesarios, los parámetros necesarios para su uso con el PLC. No lo usamos para controlar el motor. Siguiendo con el marco teórico, ahora definiré qué es un PLC. Bueno, este es un controlador lógico programable, mejor conocido como PLC, que es básicamente una computadora que se utiliza en la ingeniería de automatización para las industrias, es decir, para el control de maquinaria de una fábrica o de situaciones mecánicas. Este sirve para detectar diversos tipos de señales del proceso y elaborar y enviar acciones de acuerdo a lo que se ha programado, además de recibir configuraciones de los operadores y dar reporte a los mismos, aceptando modificaciones de programación cuando son necesarias. Bueno, en el caso de esta práctica, lo que hicimos fue mandar pulsos a las entradas, y esto lo que hacía era mandar pulsos por una salida analógica hacia el variador de frecuencia, y con eso controlábamos la frecuencia, que se explicará más adelante es cómo funcionaba. Como ya dije, en este caso se usaban salidas analógicas en esta práctica, por eso las voy a definir. En el caso de las salidas analógicas de un S7200, se refiere a la capacidad de un PLC para generar una señal de salida de forma de voltaje o corriente continua con valores proporcionales a una señal de entrada digital o analógica. El PLC S7200 generalmente incluye módulos de entradas y salidas analógicas que se conectan físicamente al controlador y se programan para controlar la salida analógica. Estos módulos se pueden tener diferentes rangos de voltaje o corriente de salida, como por ejemplo en este caso fue de 0 a 10 voltios y pudo ser de 4 a 20 miliamperes. Bueno, lo primero que se tiene que hacer al abrir el programa es seleccionar nuestro dispositivo. En este caso usamos un 1214 con firmware 4.0, y antes de empezar a programar lo que se tiene que hacer es añadir un módulo de salidas analógicas. Para esto nos vamos a dispositivos y redes, seleccionamos nuestro PLC, nos vamos a la barra de tareas de la derecha, seleccionamos ACU, que son salidas analógicas, luego ACU 4x14 bits, y seleccionamos la versión que viene aquí indicada en la imagen. Este es el primer segmento, no tiene mayor complicación, solo es un par de arranque para poder controlar el sistema. Los segmentos 2 a 7, estos básicamente eran segmentos para seleccionar el modo que necesitábamos. Eran en total 6 modos, que eran, el primero era de 15 segundos con 500 revoluciones, el segundo era de 30 segundos con 1000 revoluciones, y el tercero era de 45 segundos a 1730 revoluciones. Y cada uno de estos tiempos se podía poner tanto en sentido horario como antihorario, por esto necesitamos 6 bloques de estos. Básicamente funcionaba así. Para el primer contacto cerrado se necesitaba arrancar el sistema con el par de arranque que mostramos anteriormente en el segmento 1. Luego el segundo contacto abierto se activaba cuando seleccionabas el modo 1, y el tercero se activaba cuando seleccionabas el sentido horario. Al activar estos tres contactos se activaban las bobinas marca 1H y activar tiempo 1. Al activar tiempo 1 se cerraba este contacto de abajo donde está el temporizador y empezaba a contar el temporizador. Y al contar los 15 segundos lo que pasaba es que se desactivaba modo 1 y se desactivaba activar horario, y esto se apagaba. Y al mismo tiempo se activaba la salida del temporizador, que es esta, y activaba apagar modo 1, que era para que reseteara el bloque set reset. Y así de esta forma no quedaba nada prendido. Y así funcionan básicamente estos segmentos. Bueno, estos bloques que son los segmentos 6 y 7 funcionan igual que los anteriores, solo con la diferencia que ahora para activar las salidas, ahora necesitas activar el modo 3 en vez del modo 1, y en el caso del segmento 7 necesitas activar el sentido antihorario.
de esta forma nunca se iban a activar dos modos de trabajo al mismo tiempo, siempre se iba a activar uno. Y si pueden notar, pues también cambia el tiempo en el temporizador. Y eso es todo por esos segmentos. Los segmentos 8 y 9 básicamente eran para colocar las entradas del HMI para seleccionar los modos y el sentido de giro. Entonces, por ejemplo, si tú presionabas seleccionar tiempo 1, que es la entrada I0.2, tú ibas a activar el modo 1, pero al mismo tiempo ibas a desactivar el modo 2 y el modo 3. El siguiente botón funciona igual, seleccionar tiempo 2, tú ibas, pero ahora vas a desactivar el modo 1 y vas a activar el modo 2, pero también vas a desactivar el modo 3. Y seleccionar tiempo 3 funciona igual, pero vas a desactivar modo 1 y modo 2 y vas a activar el modo 3. Con el sentido de giro funciona igual. Tú al presionar giro horario vas a activar horario y vas a desactivar antihorario. Y el antihorario funciona igual. Vas a desactivar horario y vas a activar antihorario. De esta forma es imposible que se activen dos formas de trabajo al mismo tiempo para evitar daños y problemas. Bueno, y los segmentos 10, 11 y 12 sirven para, básicamente setean la variable RPM, que es el que le manda el voltaje básicamente al variador de frecuencia mediante el PLC. Entonces el segmento 11, esto da de cuenta que cuando el sistema no está activado, el bloque move le va a mandar un 0 a la variable RPM, lo que va a hacer que le mande 0 volts el PLC le mande 0 volts al variador de frecuencia. Esto es para cuando el sistema no está activado, que el PLC no mande ninguna señal de voltaje para que no gire el motor. Y el segmento 2 es básicamente lo mismo, que es que cuando esté activo algún modo, no mande ningún... Cuando no esté activo ningún modo, no mande ningún voltaje al variador de frecuencia. Y el segmento 10, que este es muy importante, ya que es el que hace posible que el módulo analógico mande un voltaje. Primero ponemos un bloque normalizador que lo que hace es este valor RPM que va de 0 a 1730. ¿Por qué 1730? Esto es porque podría ser cualquier valor, pero en este caso es 1730 porque el motor que usamos tiene una velocidad nominal de 1730 revoluciones por minuto. Por eso es este valor. Entonces esa variable RPM la normaliza y la manda a esta escala que va de 0 a 27.648, que es el valor mínimo y máximo de la variable analógica. Y ya que básicamente en volts es de 0 a 10 voltios. Y esta ya es la salida RPM, que este ya es el valor que se manda hacia el valor de frecuencia. El segmento 13 sirve para setear el valor RPM. Entonces, cuando se activaba el modo 1, la bobina de activar tiempo 1 se activaba y este contacto se cerraba. Entonces activaba el bloque move, que es este de aquí, y este hacía que el valor de 500, que es este de aquí, pasara a la variable RPM. Entonces, si recuerdan, este está en el bloque normalizador, que es el que manda el valor a la escala, que hace que la variable analógica valga un cierto voltaje. Entonces, dependiendo del número de revoluciones que manden, entre mayor sea, mayor va a ser el voltaje. Entonces, esto es lo que hacían estos bloques move, mandaban un cierto valor hacia la variable RPM, que hacía que el valor disminuyera o bajara, que a su vez hacía que la frecuencia disminuyera o bajara. El bloque de acá abajo pues funciona igual. Activabas el tiempo 2 y el bloque move se activaba, pero en este caso manda 1000 revoluciones. Y acá igual, pero con 1730. Y estas son las fórmulas que utilizamos, que es esta es la interpolación lineal ya despejada. Nos daba 27.648 entre 1730, que es el valor máximo de la escala entre el número de revoluciones máxima. Y nos daba y igual a 15.38 revoluciones. También calculamos y', que son los 10 voltios, que es el valor máximo que te puede dar la salida analógica entre los 27.158 de la escala. Y nos daba 5.796 por 10 a la menos 3. Y ya con esto ya podías calcular el voltaje y la frecuencia con estas dos fórmulas. Y en el segmento 14
Básicamente esto era para cuando nosotros presionáramos el paro, se activaban el modo 1, el modo 2, el modo 3 y el modo 4, el modo 5, y esto hacía que cuando se activa esta bobina lo resetea. Entonces apagaban todos estos modos. Y aquí está cerrado el paro porque en físico, si tú tienes el paro cerrado aquí y cerrado allá, siempre va a estar activado. Entonces estos modos nunca se van a activar. Por eso aquí está cerrado y en físico va a estar abierto, que va a servir como cerrado, pero técnicamente va a ser abierto. El segmento 15 servía básicamente para activar la salida 0.0 y 0.1 del PLC. Si notan, las marcas se llaman 1H, 2H, 3H. Esto era porque eran las del sentido horario, por eso activaban S1. Entonces, si tú activas cualquiera de estos modos, se activaba la salida S1 que iba hacia la terminal S1 del variador, que activaba el sentido horario. Y lo mismo con el de aquí abajo, que se llaman 1A, 2A, que es de sentido antihorario, que activaban la salida 0.1 del PLC, que estaba conectada a la terminal del variador S2, que hacía que el motor giraba en sentido antihorario. Este es el diagrama de conexiones que se utilizó, que incluye el PLC, las terminales de control del variador, las terminales de fuerza del variador, los cables del motor y el módulo analógico del PLC. Lo que conectamos fueron a las entradas digitales del PLC, se conectaron 7 pulsadores para seleccionar los modos y el sentido de giro del motor. En el módulo se alimentó el módulo analógico del PLC y las salidas de este módulo analógico se conectaron a 1N, que es la salida, que es la terminal que es de 0 a 10 voltios. Entonces, entre mayor sea este voltaje, mayor será la frecuencia que arroje el variador. Si recuerdan, pues este valor de la salida del PLC se setea con las revoluciones por minutos que se programen. Podían ser de 500, 1000 o 1730, que era lo máximo. Cuando era 1730, pues daba los 70 hercios y daba los 10 voltios y el variador giraba el motor a 60 hercios por segundo. Lo primero que hicimos antes de encender el sistema fue configurar los parámetros del variador de frecuencia. El primero fue B000, que es la selección de la fuente de comando operar. El segundo fue B001, modalidad de operaciones para terminales externas. Luego B004, que es la selección de la fuente de comando de la frecuencia de la señal analógica. B007, que es el tiempo de aceleración 1. B008, que es el tiempo de desaceleración. B013, que es la selección de desplegado de corriente del motor, y por último B014, que es la selección del desplegado del voltaje del motor. Y también configuramos las terminales S1 y S2 para que fueran los interruptores de giro horario y antihorario. El primer modo que utilizamos fue el de frecuencia baja, donde seleccionamos el modo 1 y el sentido horario. Podemos ver que nos da 2.9 volts en la salida analógica y 17.36 hercios. Este modo pues está en el PLC, te da 500 revoluciones y se activa por 15 segundos. Listo. Ahora lo activamos a frecuencia media, que en este caso nos da 5.80 volts y 34 hercios. En el PLC son 1000 revoluciones por 45 segundos y se activa al activar el modo 2 y el sentido antihorario. Y este es el tercer modo, que es el de frecuencia alta, que como se ven es de 10 voltios, bueno, nos dio 10.03 a una frecuencia de 60 Hz porque es la máxima. Este modo se activa activando el modo 3 en el PLC y se activa por 45 segundos.
son los resultados que obtuvimos después de probar los tres modos y los dos sentidos de giro. Y también los calculamos con estas dos fórmulas de acá. Eh, Comparamos el voltaje de la salida analógica, la frecuencia y las revoluciones por minuto. Y notamos que no hay mucha diferencia. La diferencia es por los decimales que utilizamos. Donde hubo mayor diferencia fue en las revoluciones por minuto, pero es nula. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.